El licenciado menciona lo complejo del ser humano. En definitiva, comparto el punto de vista máximo sobre lo distintos que somos. Se menciona el enneagrama, mismo que nos da oportunidad de diferenciar por grupos con características similares, más el ser humano, tiene aspectos que no lo son. Lo anterior propicia se incremente la complejidad, pero en definitiva las características similares ayudan a entender un poco de cómo o de qué manera nos desarrollamos con los demás. Un punto al respecto mencionado es el que ante una persona con similitudes o nos acercamos a ella o nos alejamos, puesto que no nos agradan los aspectos negativos, aunque de forma inconsciente los tengamos como parte de nuestra persona. Ahí lo que dice: lo que me choca, me checa. El acercamiento se da precisamente por los aspectos positivos que refuerzan los propios. En el apartado donde se habla sobre la naturaleza del ser humano, podemos identificar claramente que el ser humano trasciende según sus acciones. El ser persona implica implícitamente que trascendamos de la forma más contundente o de manera aislada. Qué importante nuestro ser persona. Queda plasmado en la vida de otros, por lo bueno o por lo malo, por lo importante, por lo simple, y muchas veces ni siquiera nos detenemos a pensar en ello. Con esa negación a nuestra inexistencia, el trascender es uno de los aspectos inherentes a nuestro ser que no cuidamos y forjamos. En el aspecto de ser capaz de conocer, me parece que justo el ser humano conoce a través de los diferentes sentidos, conoce y reconoce según su percepción, lo cual propicia una amplia posibilidad de diferencias. Nuestra propia experiencia nos da elementos para que nuestra percepción sea una u otra, quizá muy diferente a la de los demás. Se menciona el acto contemplativo y me parece que es justo este aspecto de percepción por medio del cual conocemos y aprendemos de nuestro entorno. El escrito menciona como un elemento importante y actual el que el ser humano buscamos el poseer, y al poseer dejamos de lado el ser. Incluso en el ejemplo mencionado, al arrancar una flor para tenerla, la acerca más rápidamente a la extinción. No importa lo que ello signifique, lo que nos importa es poseer, es tener. Eso es actual. Mientras más poseemos, pareciera ser que dejamos de ser y de mantenernos cercanos y conscientes a nuestra persona. Detenernos a pensar en lo mencionado nos provee de una oportunidad. En un ejercicio interesante, si no poseyéramos lo material, ¿quiénes somos? ¿Conservamos el mismo sentido, la misma esencia? La capacidad de admiración que tienen nuestros estudiantes puede generarse de la reflexión acerca de quiénes somos, desde un sentido profundo, no desde lo superfluo de lo material. De hecho, la capacidad de admiración podría enfocarse en su persona como un ser vivo. Qué interesante sería que se admiraran y sorprendieran de lo que en realidad es su ser. Ello sería muy interesante. Posterior a ello, se podría traspolar a los demás, encontrando en la naturaleza del otro lo maravilloso de su ser, aún con sus imperfecciones, buscando lo que sí nos lleva a la igualdad y lo que nos asemeja, por lo que estamos juntos en sociedad. La labor docente del descubrimiento del otro es titánica, sobre todo si el docente no se ha logrado encontrar a sí mismo. Se vuelve un reto no social, sino personal. Y la aportación que hace al texto del maestro del ingeniero Echeverría es el siguiente. La búsqueda del ser humano como persona y el entendimiento de lo que esto significa tiene una historia, como bien se menciona en el escrito, historia inacabada de siglos, lo cual ha cambiado de nombres y de formas de explicar. Me parece tan representativo que las personas no dejemos de buscar formas de entender lo que somos. Es maravilloso, puesto que así como no podemos dejar de cambiar, tampoco dejamos de buscar. Llegamos al punto en donde esta búsqueda nos lleva al humanismo, como menciona el escrito, el diario vivir y la manera en la que ello sucede, en lo cotidiano, en lo no pensado, en los momentos no detenidos. Todo el tiempo estamos expresando las características que nos hacen ser personas, pero no siempre somos conscientes de ello. La verdadera conciencia de desarrollarnos, cuando aprendemos a vernos, la verdadera conciencia la desarrollamos cuando aprendemos a vernos,
a detenernos, a reflexionar. Considero hay muchas personas que no se detienen casi en ningún momento, lo que implica no darse cuenta de sí mismos y de lo que implica para sí y en relación a los demás. Si considero que hoy en día las diferentes especialidades humanísticas, antropología, sociología, psicología, educación, etc., han modificado su concepción del hombre, pues hay autores más contemporáneos que replantean diferentes ideas. Tan solo en mi especialidad, psicología, los autores humanistas ya cuestionan más profundamente el concepto de persona y la importancia de la misma. Es innegable que otras corrientes de la misma disciplina siguen teniendo la misma visión, como el psicoanálisis ortodoxo, pero aún el mismo psicoanálisis va requiriendo nuevas perspectivas como el psicoanálisis humanista, en el que ya se analiza el sí mismo. Quizá lo que alcanzo a ver es que aún no se contemplan todos los aspectos que menciona el escrito: intimidad, subjetividad, sustancialidad, incomunicabilidad. Lo que me parece más grave que esto es que la sociedad actual sufre cambios demasiado rápidos en relación con el avance tecnológico, lo cual implica un cambio en la perspectiva teórica que contemple la visión que nuestras nuevas generaciones tienen sobre ser personas y lo que importa y no para ellos. Considero vamos emigrando a un gran vacío existencial, por lo cual el rumbo perdido de hace cientos de años, considero que lo vivimos en este momento, no hace 100 años. Al pensar en la educación relacionada con la educación en la actualidad, encontramos las dificultades de los diferentes cambios, incluso la concepción del docente y de lo que los alumnos merecen o no en relación a lo que somos unos y otros, alumnos y docentes, en donde parece que en algunos momentos somos tremendamente diferentes y en otros seguimos siendo solo personas. ¿Qué somos los unos para los otros? Lo que me parece más importante es que al parecer los docentes estamos más claros en la trascendencia que buscamos para nuestros estudiantes, lo cual nos deja en una postura responsable ante ello, si es que se decide asumirlo realmente. Dado esto último, comparto definitivamente en que el trabajo principal para que seamos la guía mencionada para nuestros alumnos debe ser en los docentes, en el crecimiento verdadero de sí mismos, con el que podamos ser congruentes con los valores y filosofía en general de la universidad y con ello el crecimiento de la institución sea verdaderamente trascendente. Gracias.